La música llenaba el salón. Las risas y los aplausos se mezclaban con el tintinear de las copas. Era el día más esperado en la vida de Alejandro, un cirujano de trasplantes reconocido en el Hospital Universitario San Gabriel. Por fin, después de años de sacrificios y turnos interminables, estaba a punto de casarse con Lucía, su compañera de vida y de sueños. Todo parecía perfecto, como si el universo hubiera decidido regalarles un instante de felicidad absoluta. Pero el destino, caprichoso y a veces cruel, tenía otros planes. En medio del brindis, el teléfono de Alejandro vibró con insistencia. Al principio intentó ignorarlo, pero una inquietud le recorrió la espalda. Miró la pantalla y reconoció el número de la coordinadora de trasplantes. Su corazón se aceleró. Sabía que una llamada así solo podía significar una cosa: una vida pendía de un hilo. Alejandro se apartó del bullicio y contestó. La voz al otro lado era urgente. «Doctor, tenemos un donante compatible. El órgano llegará en menos de 2 horas. El paciente está listo. ¿Puede venir?» En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro miró a Lucía, a sus padres, a los amigos que celebraban su amor. Sintió el peso de una decisión imposible: quedarse y vivir su momento, o partir y salvar una vida. Lucía, al ver la expresión de Alejandro, entendió todo sin palabras. Se acercó, le tomó la mano y le susurró: «Haz lo que tienes que hacer, yo te espero». El salón, antes lleno de alegría, se sumió en un silencio expectante. Todos comprendían que estaban presenciando algo extraordinario. Así comenzó una noche en la que el amor y la vocación se enfrentaron cara a cara. Una historia real donde la ética médica, el sacrificio personal y la esperanza se entrelazaron en una carrera contra el tiempo. Acompáñanos a descubrir cómo un cirujano tuvo que abandonar su boda para operar un trasplante urgente que no podía esperar. Bienvenido al canal. Antes de sumergirnos en el video de hoy, queremos hacerte una pregunta rápida. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Cada video aquí está creado para contar historias fascinantes de hospitales, momentos de suspenso y situaciones que desafían lo común. Por eso, mantente atento y disfruta cada segundo, porque lo que viene promete mantener tu atención de principio a fin. Si te interesan estos relatos y el mundo de la medicina con situaciones reales de urgencia, este es el lugar indicado para ti. Y, mientras sigues viendo el video, piensa: ¿cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención hasta ahora? Compártelo con nosotros en los comentarios y cuéntanos también desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble saber de dónde nos acompañan y eso nos ayuda a crear historias cada vez más conectadas con nuestra audiencia. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos contenido semanal que te llevará dentro de los hospitales mostrando situaciones reales de tensión y decisiones que cambian vidas. Quédate hasta el final, porque cada minuto vale la pena y los próximos videos prometen sorprenderte aún más. Así que, acomódate, prepárate para involucrarte con historias intensas, emocionantes y educativas y sigue el canal para no perderte ningún detalle. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos del mundo de la medicina. El alta médica llegó en una mañana luminosa, casi simbólica. El campeón, vestido con ropa sencilla y una sonrisa tímida, cruzó las puertas del hospital acompañado de su familia. Afuera, el aire fresco de Guadalajara le pareció más puro que nunca. Cada paso fuera del hospital era una conquista, una afirmación de que la vida le daba una segunda oportunidad. Los periodistas esperaban a la distancia, pero él prefirió el silencio, abrazando a su madre y agradeciendo a los médicos con una mirada llena de gratitud. En casa, la rutina cambió por completo. Las mañanas ya no comenzaban con entrenamientos intensos, sino con paseos tranquilos por el jardín y desayunos en familia. El campeón aprendió a escuchar su cuerpo, a respetar sus límites
y a valorar los pequeños momentos. Su habitación, antes llena de trofeos y medallas, ahora tenía un rincón especial para las cartas de apoyo que recibió de personas de todo el país. Cada mensaje era un recordatorio de que su historia había tocado muchos corazones. El regreso a la vida pública fue gradual. El entrenador, siempre presente, lo animó a visitar el club deportivo no como atleta, sino como ejemplo de superación. Los jóvenes lo recibieron con admiración, haciéndole preguntas sobre su experiencia y sus miedos. El campeón, con humildad, compartió cada detalle. El miedo al no saber, la angustia de la espera, la esperanza que renació en el hospital. Sus palabras, sinceras y sin adornos, inspiraron a muchos a cuidar de su salud y a no ignorar las señales del cuerpo. La familia también cambió. La madre, antes preocupada por los resultados y las competencias, ahora celebraba cada día de bienestar. El padre, que siempre había sido el pilar silencioso, se permitió mostrar sus emociones y abrazar a su hijo con más frecuencia. El hogar se llenó de una nueva energía, donde la gratitud y la unión se convirtieron en el verdadero trofeo. El campeón no tardó en recibir invitaciones para contar su historia en escuelas, hospitales y eventos deportivos. Aceptó con gusto, convencido de que su experiencia podía salvar vidas. En cada charla, enfatizaba la importancia de los chequeos médicos, la necesidad de escuchar al cuerpo y el valor de pedir ayuda a tiempo. Su mensaje era claro: la salud es un tesoro frágil y nadie está exento de enfrentar desafíos inesperados. A pesar de la recuperación, hubo días difíciles. El miedo a una recaída, la nostalgia por la vida de atleta y la presión de ser un ejemplo pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, el campeón aprendió a transformar la ansiedad en motivación. Se dedicó a estudiar, a leer sobre cardiología y a entender mejor su propia condición. Descubrió una nueva pasión: ayudar a otros a superar el miedo y la incertidumbre. El hospital, que antes era sinónimo de dolor, se convirtió en un lugar de reencuentros. El campeón visitaba regularmente a los médicos y enfermeros que lo cuidaron, llevando pequeños obsequios y palabras de agradecimiento. Para el equipo médico, ver su evolución era la mayor recompensa. Su caso se convirtió en un ejemplo de trabajo en equipo, ciencia y humanidad. Con el tiempo, el campeón volvió a correr, pero de manera diferente. Ya no competía por medallas, sino por el placer de moverse, de sentir el viento en el rostro y el latido firme de su corazón. Cada carrera era una celebración de la vida, una victoria silenciosa sobre el miedo y la adversidad. La historia del campeón se difundió más allá de Guadalajara. Otros atletas, médicos y familias encontraron en su experiencia una fuente de esperanza. El joven que un día cayó en el podio, ahora se levantaba como un símbolo de resiliencia y coraje. Su vida, marcada por la arritmia oculta, se transformó en un testimonio de que siempre es posible renacer después de la tormenta. Y así, el campeón entendió que la verdadera grandeza no está en los trofeos, sino en la capacidad de enfrentar el dolor, aprender de la adversidad y compartir la luz con quienes aún caminan en la oscuridad. Su corazón, antes amenazado por el silencio, ahora latía con una fuerza renovada, guiando su camino hacia un futuro lleno de posibilidades. El hospital, a esas horas de la noche, tenía un aire distinto. Las luces de los pasillos parecían más frías y el eco de los pasos de Alejandro resonaba en el silencio. Al llegar al área de trasplantes, fue recibido por Marta, la coordinadora, quien le entregó el expediente del paciente. El órgano está en camino, Alejandro. El equipo ya está listo. Solo faltabas tú, le dijo con una mezcla de alivio y admiración. Alejandro asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En la sala de preoperatorio, el paciente esperaba con la mirada fija en el techo. Era un hombre de 42 años, con el rostro demacrado por la enfermedad, pero los ojos llenos de esperanza. Su esposa estaba a su lado,
sosteniéndole la mano mientras sus hijos pequeños dormían en una silla cercana. Cuando Alejandro entró, la mujer se levantó y con voz temblorosa le agradeció por haber venido. «Sé que hoy era su boda, doctor. No sé cómo agradecerle esto», susurró. Alejandro le sonrió asegurándole que estaba ahí para luchar por la vida de su esposo. El equipo quirúrgico se reunió en la sala de reuniones para repasar el procedimiento. Cada miembro conocía su papel a la perfección, pero la tensión era palpable. El anestesiólogo revisó los medicamentos, los enfermeros prepararon los instrumentos y el perfusionista comprobó la máquina de circulación extracorpórea. Alejandro repasó cada detalle, consciente de que cualquier error podía ser fatal. La presión era inmensa, pero la confianza en el equipo era absoluta. Mientras tanto, en el área de logística, un grupo de médicos y policías escoltaba el órgano donado desde el aeropuerto. El trayecto era una carrera contra el tiempo. Cada minuto contaba para mantener la viabilidad del órgano. Marta recibía actualizaciones constantes por radio, informando a Alejandro de cada avance. El hospital entero parecía contener la respiración, esperando la llegada del corazón que podía cambiarlo todo. Lucía, desde el salón de bodas ya vacío, miraba su teléfono en busca de noticias. Había decidido ir al hospital, incapaz de quedarse de brazos cruzados. Se cambió el vestido de novia por ropa cómoda y tomó un taxi, con el corazón dividido entre la tristeza y el orgullo. Sabía que Alejandro estaba donde debía estar, pero no podía evitar sentir la ausencia como una herida abierta. En el quirófano, todo estaba preparado. El paciente fue trasladado, sedado y conectado a monitores. Alejandro se lavó las manos con movimientos automáticos, intentando calmar la tormenta de pensamientos en su mente. Recordó las palabras de Lucía, su mirada de comprensión, y se aferró a esa imagen para encontrar la serenidad que necesitaba. Afuera, la familia del paciente rezaba en silencio, aferrándose a la esperanza. Nadie hablaba, pero todos sabían que esa noche la vida y la muerte bailaban al filo de un bisturí. Durante horas el equipo luchó contra el cansancio y la presión. Hubo momentos críticos, una hemorragia inesperada, una arritmia que puso a prueba los nervios de todos. Pero Alejandro no perdió la calma. Su experiencia y su pasión por la medicina lo guiaron, y el equipo respondió con profesionalismo y entrega. Cada segundo era una batalla, cada decisión un acto de fe. Finalmente, el órgano fue implantado y comenzó a latir en el nuevo cuerpo. El monitor mostró un ritmo estable, y un suspiro colectivo recorrió la sala. Alejandro levantó la vista, exhausto, pero aliviado. Sabía que aún quedaba un largo camino de recuperación, pero esa noche había cumplido con su deber. Afuera, Lucía recibió la noticia con lágrimas en los ojos, sabiendo que el sacrificio de ambos había valido la pena. El quirófano, tras horas de tensión, se fue vaciando poco a poco. El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, aún sedado, mientras el equipo recogía los instrumentos y revisaba los registros de la cirugía. Alejandro, agotado, se quitó la bata y se lavó el rostro con agua fría. Sentía el peso de la noche en los hombros, pero también una chispa de esperanza. Había hecho todo lo posible, pero ahora la vida del paciente dependía de la respuesta de su cuerpo al nuevo órgano. En la sala de espera, la familia del paciente aguardaba noticias. Lucía, sentada junto a la esposa del hombre trasplantado, compartía el silencio y la ansiedad. No se conocían, pero en ese momento estaban unidas por la misma incertidumbre. Marta, la coordinadora, salió finalmente y les informó que la cirugía había sido un éxito, pero que las próximas horas serían críticas. La esposa del paciente rompió en llanto, abrazando a Lucía, agradecida por el sacrificio de Alejandro. Alejandro se acercó a la ventana del hospital y miró la ciudad iluminada. Pensó en Lucía, en la boda interrumpida, en los sueños que habían quedado en pausa. Se preguntó si algún día podrían recuperar ese momento,
si ella entendería realmente la magnitud de lo que había hecho. Sabía que la medicina era su vocación, pero también temía que el precio fuera demasiado alto para su vida personal. Mientras tanto, en la UCI, el paciente comenzó a mostrar signos de recuperación. El nuevo corazón latía con fuerza y los monitores indicaban una evolución favorable. El equipo de enfermería vigilaba cada parámetro, listos para actuar ante cualquier complicación. Alejandro pasaba cada hora a revisar al paciente, observando cada detalle, cada cambio en los signos vitales. Sabía que la batalla aún no estaba ganada. Lucía, al ver a Alejandro salir de la UCI, se acercó y lo abrazó en silencio. No hicieron falta palabras. En ese instante, ambos comprendieron que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Alejandro le agradeció por estar allí, por entenderlo, por apoyarlo incluso cuando el mundo parecía desmoronarse. Lucía le sonrió, asegurándole que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Las horas pasaron lentamente. Cada vez que sonaba un monitor, el corazón de todos se detenía por un segundo. Pero el paciente seguía mejorando y la esperanza crecía con cada minuto. La familia, agotada pero aliviada, comenzó a soñar con un futuro diferente, uno donde el padre pudiera volver a casa y abrazar a sus hijos. Alejandro, aunque cansado, sentía una satisfacción profunda. Había salvado una vida, y eso le daba sentido a todos los sacrificios. En el hospital, la noticia del trasplante urgente se difundió rápidamente. Colegas y enfermeros comentaban la historia del cirujano que abandonó su boda para operar. Algunos lo admiraban, otros se preguntaban si valía la pena tanto sacrificio. Alejandro escuchaba los comentarios, pero prefería concentrarse en el paciente y en Lucía. Sabía que las decisiones difíciles siempre generan opiniones divididas. Esa noche, Alejandro y Lucía se sentaron juntos en una pequeña sala del hospital. Compartieron un café frío y hablaron de sus sueños, de la boda que quedó inconclusa, de la vida que los esperaba fuera de esas paredes. Prometieron no dejar que la medicina los separara, sino que los uniera aún más. Sabían que el camino sería difícil, pero también que juntos podían enfrentarlo todo. Al amanecer, el paciente abrió los ojos y preguntó por su familia. Alejandro le sonrió y le aseguró que todo había salido bien. La esposa y los hijos entraron a la habitación, abrazando al hombre que había vuelto a nacer. Fue un momento de lágrimas, risas y gratitud. Alejandro observó la escena desde la puerta, sintiendo que a pesar de todo, había valido la pena. Así terminó una noche que cambió la vida de todos los involucrados. Una noche en la que el amor, la vocación y la esperanza se entrelazaron en el quirófano de un hospital, recordando a todos que a veces los mayores sacrificios traen las recompensas más profundas. La noticia del trasplante urgente y la historia del cirujano que abandonó su boda para salvar una vida se esparcieron rápidamente por el hospital y poco después por las redes sociales. Médicos, enfermeros y pacientes comentaban el sacrificio de Alejandro, algunos con admiración, otros con asombro. Para muchos era un héroe, para otros un ejemplo de hasta dónde puede llegar la vocación médica. Sin embargo, solo Alejandro y Lucía conocían el verdadero costo emocional de esa noche. En los días siguientes, Alejandro se mantuvo cerca del paciente, supervisando cada etapa de la recuperación. El hombro trasplantado mostraba avances notables. El nuevo corazón latía con fuerza y los análisis confirmaban que el órgano estaba siendo aceptado por el cuerpo. La familia del paciente no se cansaba de agradecerle, trayéndole cartas, dibujos de los niños y palabras de gratitud que llenaban de emoción cada visita. Pero fuera del hospital, la vida de Alejandro y Lucía había cambiado. La boda inconclusa se convirtió en un símbolo de sacrificio, pero también en una herida abierta. Lucía intentaba retomar la normalidad, pero cada vez que alguien le preguntaba por la boda, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sus amigas la consolaban, asegurándole que habría tiempo para celebrar, pero ella sabía que ese momento
tal como lo habían soñado, no volvería. Alejandro, por su parte, se debatía entre la satisfacción profesional y la culpa personal. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar preguntarse si su relación con Lucía resistiría tantas pruebas. En las noches repasaba una y otra vez la decisión que tomó, buscando consuelo en la idea de que había salvado una vida. Sin embargo, el vacío de la fiesta interrumpida y la mirada melancólica de Lucía lo perseguían en sueños. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Lucía le confesó sus sentimientos. «Te admiro, Alejandro. Sé que tu vocación es salvar vidas, y eso fue lo que me enamoró de ti. Pero también necesito saber que a veces elegirás quedarte a mi lado». Alejandro la abrazó, reconociendo que el equilibrio entre la vida personal y la profesional era más difícil de lo que imaginaba. Prometió buscar ese equilibrio, aunque supiera que no siempre sería posible. En el hospital, el paciente trasplantado fue dado de alta entre aplausos y lágrimas. Su familia organizó una pequeña celebración en la sala de espera, invitando a Alejandro y a todo el equipo médico. Fue un momento de alegría genuina, donde la gratitud y la esperanza llenaron el ambiente. Alejandro sintió que, al menos por un instante, todo el sacrificio había valido la pena. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los medios de comunicación se interesaron por el caso y pronto Alejandro fue invitado a dar entrevistas y charlas sobre ética médica y vocación. Aunque al principio dudó, decidió aceptar, convencido de que su experiencia podía inspirar a otros médicos y a la sociedad en general. En cada charla, hablaba de la importancia de la empatía, del trabajo en equipo y del apoyo de la familia. Lucía lo acompañó en algunas de esas presentaciones y juntos compartieron su historia. Descubrieron que no estaban solos. Muchos médicos y enfermeros enfrentaban dilemas similares, sacrificando momentos personales por el bienestar de sus pacientes. La pareja se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor, demostrando que, aunque las cicatrices invisibles duelen, también pueden ser fuente de fortaleza. Con el tiempo, Alejandro y Lucía decidieron organizar una nueva celebración, más íntima y sencilla, rodeados de las personas que realmente importaban. No hubo lujos ni grandes fiestas, pero sí abrazos sinceros, risas y promesas renovadas. Entendieron que la vida está llena de imprevistos y que el verdadero amor se mide en los momentos difíciles. Así, entre cicatrices y aprendizajes, Alejandro y Lucía encontraron una nueva forma de caminar juntos. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero que también, mientras se apoyaran mutuamente, podrían superar cualquier tormenta. El hospital, la boda y el trasplante quedaron grabados en su historia, no como una tragedia, sino como el inicio de una vida compartida, marcada por la entrega y la esperanza. El paso de los días trajo consigo una calma inesperada. Alejandro y Lucía, después de tantas emociones, aprendieron a valorar los pequeños momentos. Un desayuno juntos antes del hospital, una caminata al atardecer, una conversación sin prisas. La experiencia del trasplante urgente había dejado huellas profundas, pero también les había enseñado a no dar nada por sentado. Cada instante juntos era ahora un regalo, una oportunidad para reconstruir lo que la vida había interrumpido. En el hospital, la historia de Alejandro seguía inspirando a colegas y pacientes. Los residentes lo buscaban para pedirle consejos, y los pacientes lo miraban con respeto y admiración. Sin embargo, Alejandro nunca permitió que la fama cambiara su esencia. Seguía siendo el mismo médico dedicado, atento a los detalles y dispuesto a escuchar. Sabía que la verdadera grandeza no estaba en los titulares,
sino en la capacidad de estar presente cuando más se necesita. Lucía, por su parte, encontró una nueva vocación en el acompañamiento de familiares de pacientes. Empezó a organizar grupos de apoyo en el hospital donde compartía su experiencia y escuchaba las historias de otros que, como ella, habían sentido la angustia de esperar noticias en una sala fría. Descubrió que su dolor podía transformarse en consuelo para otros y que la empatía era una forma poderosa de sanar. El paciente trasplantado ya en casa envió una carta a Alejandro y Lucía. En ella agradecía no solo por la vida salvada, sino por el ejemplo de humanidad y sacrificio. Ustedes me enseñaron que la vida es frágil, pero también hermosa. Gracias por recordarme que siempre hay esperanza, escribió. Esa carta se convirtió en un tesoro para la pareja, un recordatorio de que sus decisiones habían tenido un impacto mucho mayor del que imaginaban. Con el tiempo, Alejandro y Lucía retomaron sus planes de boda, pero esta vez sin la presión de la perfección. Decidieron celebrar su amor en una ceremonia sencilla, rodeados de quienes realmente importaban. No hubo grandes discursos ni lujos, solo miradas cómplices y promesas sinceras. Al intercambiar los anillos, ambos supieron que el verdadero compromiso no se mide en fiestas, sino en la capacidad de elegir al otro, una y otra vez, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Alejandro llegó a oídos de otros hospitales y universidades. Fue invitado a congresos y seminarios donde compartió su experiencia y reflexionó sobre la ética médica, el equilibrio entre la vida personal y profesional y la importancia de la empatía. En cada charla, recordaba a los jóvenes médicos que la medicina es una vocación, pero también una elección diaria, llena de sacrificios y recompensas. Lucía, siempre a su lado, se convirtió en su mayor apoyo. Juntos formaron un equipo invencible, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero sí resiliente, que las cicatrices, lejos de debilitarlos, los hacían más fuertes y más humanos. El hospital, que antes era solo un lugar de trabajo, se transformó en un segundo hogar. Alejandro y Lucía encontraron en sus pasillos no solo desafíos, sino también amistades, aprendizajes y momentos de profunda gratitud. Supieron que, aunque la vida es impredecible, siempre hay espacio para la esperanza y la renovación. Años después, cuando miraban hacia atrás, no recordaban la boda interrumpida como una tragedia, sino como el inicio de una nueva etapa. Una etapa marcada por la entrega, la compasión y la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. El trasplante urgente se convirtió en el símbolo de su historia, una prueba de amor, vocación y humanidad. Así Alejandro y Lucía siguieron adelante, inspirando a quienes los rodeaban y recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles siempre es posible empezar de nuevo, porque la vida, como el corazón trasplantado, puede latir con más fuerza después de haber estado al borde del abismo. La historia de Alejandro y Lucía nos recuerda que la vida está llena de decisiones difíciles y que a veces el amor y la vocación se ponen a prueba en los momentos más inesperados. El sacrificio de Alejandro al dejar su boda para salvar una vida no solo cambió el destino de un paciente, sino que también transformó su propia historia y la de quienes lo rodean.
nos enseña que la verdadera grandeza no está en los aplausos ni en los reconocimientos, sino en la capacidad de elegir el bien, incluso cuando eso significa renunciar a algo personal. En el Hospital Universitario San Gabriel, una noche de incertidumbre se convirtió en un ejemplo de humanidad, ética y esperanza. Alejandro y Lucía demostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo y que la empatía y la entrega pueden dejar huellas imborrables en la vida de los demás. Si esta historia te conmovió, compártela con quienes amas. Suscríbete al canal para no perderte más relatos reales que nos inspiran a valorar la vida y a quienes nos rodean. Déjanos tu comentario. ¿Qué harías tú en una situación así? Recuerda, cada decisión puede cambiar el mundo de alguien. Nos vemos en el próximo caso, aquí, donde la medicina y la vida se encuentran.